hoy día hay en la segunda hora un taller. Y luego, ¿qué es que me dijo que de? Ya. Luego tenemos que justamente profundizar sobre los teoremas que hablan sobre transformaciones lineales y las características de generación e independencia. Yo la semana pasada había puesto unas funciones, unas transformaciones prototipo que justo las tengo aquí, ¿no? Hay 4 tipos de transformaciones. Una que era inyectiva y sobreyectiva. Esta no es ninguna, no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Esta no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. Y esta de acá es inyectiva, pero no sobreyectiva. Y bueno, son bastante fáciles de recordar, al menos esta es la identidad. Ahí me inventé una identidad de R2 en R2, pero pueden haber más, ¿no? La transformación trivial que todo lo convierte en un neutro. Aquí hay un ejemplo, pero pueden haber más. La proyección canónica que elimina una componente, ¿no? Para ir de R3 a R2, ¿no? Y el mapeo de inclusión, ¿no? Para ir de R2 a R3, ¿no? Simplemente tomamos a este y le aumentamos la tercera componente, pero esa tercera componente es 0. Pero ya con esto ya lo podemos meter en R3, porque aquí solo hay vectores con 3 componentes. En todo caso, así, o sea, hay 4 tipos de funciones con las 4 características. Y esto es lo que yo decía, a veces es necesario como tenerlas presentes para saber si algún problema de esos de verdadero o falso o sea, si alguno es fácil de resolver con alguno de estos contraejemplos. O sea, estas funciones son por lo general contraejemplos de un montón de cosas. Así que, como es que es mejor tenerlos a la mano. Entonces, ya que la profesora me pidió hoy día hablar justo de este tema, vamos a hacer ejercicios de ese tema. Entonces, yo la semana pasada, bueno, no me acuerdo si fue con ustedes, porque les puse un enunciado que eran, si tengo un conjunto base, una transformación lineal en el espacio de partida, la transformada de un conjunto base, ¿será también una base en el espacio de llegada? A ver, entonces, ya, ese es un tipo de problema, verdadero o falso, con el cual ustedes podrían ver si alguna de estas transformaciones contradice lo que he dicho o no. Entonces voy a escribir 2 enunciados, pero hasta eso dejo la pantalla aquí, voy a escribir para acá. Y ya proyecto. A ver, aquí está el enunciado. Dice, una transformación lineal que va de B a W, y me dicen que aquí este conjunto B1, B2 hasta Bn es una base de B. Entonces, el conjunto, pero de las transformadas, T de B1, T de B2 hasta T de Bn es una base de DW. Califique como verdadero o falso y justificar si es verdadero, si es falso.
A ver. Entonces, este es el tipo de problemas en que yo digo, a lo mejor hay una de estas transformaciones que muestra que eso es falso. Y a lo mejor no, yo qué sé, depende de su suerte. ¿Sí? Entonces, mi propuesta es de que analice primero ese enunciado con estos 4 ejemplos. ¿Será cierto que con esta transformación un conjunto base se convierte en una base del conjunto de llegada? Aquí sí, pues no. Tengo una base de R2, la canónica, por ejemplo. 0, 1, 1, 0. La transformo, pero como es la identidad, me queda de nuevo la misma base, así que aquí sí se está cumpliendo. Pero bueno, eso no prueba que sea cierto. Vamos a ver. Y acá yo creo que no. Con esta transformación, en cambio, todo se transforma en el cero vector. Así que yo puedo tener una base del espacio de partida, yo qué sé, la canónica, y esa base igual se convierte en el cero vector de este espacio de llegada. Y el cero vector no es independiente, así que no puede formar una base, ¿no? Así que yo creo que, por ejemplo, en este ejemplo que he puesto aquí, esto es un contraejemplo. Esta transformación muestra que esto es falso. Entonces, si yo digo, no puedo ir directamente y decir, a ver, esto es falso. No es cierto que una base se convierte en una base. Aquí hay una transformación que muestra que no es cierto. ¿Sí? Y bueno, esa es la idea de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, voy a borrar esto, pero porque necesito este espacio. Pero bueno, ya está. A ver, voy a poner este enunciado. A ver. Sí. Sea T una transformación lineal, a ver, sea una transformación lineal T que va de B a W, así. Y B1, B2 hasta Bn, un subconjunto de B. El enunciado ahora es así. Sí, T de B1, T de B2, etcétera, hasta T de Bn es linealmente independiente en W. Sabemos que está en W porque ya tienen la T ahí, no significa que no es el vector, sino que ya está transformado, así que ya no está aquí, sino acá, ¿no? Bueno, así el antecedente me dice que esto es linealmente independiente en W, entonces, un marcador. A ver, entonces, aquí está. Entonces, el conjunto de B1, B2 hasta Bn es linealmente independiente en B. A ver, pensemos un momento y ya lo resolvemos.
A ver. Ahora, supongamos que no tenemos la ayuda de las funciones prototipo o que no se nos ocurre una solución. Voy a proceder con el modo normal, como lo haría con cualquier enunciado. Recuerden los pasos. O sea, calificar como verdadero o falso, ¿no? Sí, lo primerito es mantener la calma. Es inútil que usted se panique, hay que mantener la calma porque usted sí puede hacer esto. Ya. El segundo paso es analizar la estructura lógica del teorema. Bueno, la mayoría de los teoremas son un P, entonces Q. Como aquí, dice sí, entonces, sí, esto de aquí, entonces esto de acá. A ver. Entonces, como tiene la forma, déjenme usar otro color. A ver, como tiene esta forma, P entonces Q, yo por lo general aplico el método directo, que es suponer el antecedente verdadero, así que en el antecedente afirman que este conjunto es LI, así que eso va a ser verdadero por suposición, ¿no? En el ponendo ponens, eso es verdadero por suposición. Mientras que en el consecuente es que tenemos que averiguar si es verdadero o falso, eso ya veremos. Entonces, si esto es cierto que es independiente, eso significa que la combinación lineal de estos vectores igualado al neutro de llegada, porque esto está en W, ¿no? Tiene una solución única y es que todos los escalares sean cero. ¿Sí? Entonces, el antecedente me dice eso, ¿no? Que si yo escribo alfa 1 por t de b1 más alfa 2 por t de b2 más etcétera, 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 alfa n por t de bn, y lo igualo al vector neutro de W, este vector, se supone que aquí necesariamente todos los escalares son cero, con solución única. ¿Por qué? Porque en el antecedente se afirma que es independiente, eso es lo que estamos suponiendo que es cierto, y si es cierto, pues esto es cierto. Ya. Ahora, en el consecuente hay que averiguar si esto es independiente o no. Vamos a ver qué pasa en el consecuente. Para saber si es independiente o no, hay que hacer una combinación lineal y lo igualamos al neutro, pero en B, porque este conjunto hay que probar la independencia, pero estos elementos están en el B, ¿no? A ver, digamos que C1 por B1 más C2 por B2 más etcétera, etcétera. Cn por Bn es igual a neutro en B. Aquí hay que averiguar si los escalares también son cero con solución única. Ya, entonces, yo qué sé. Veamos. ¿Qué podemos hacer? Una de las características es que a veces podemos transformar a ambos lados de la ecuación. O sea, si esto de verdad es el neutro, o sea, yo puedo transformar a ambos lados de la igualdad. La transformada de neutro me da neutro y acá me queda la transformada, ¿no?, de C1, B1 más C2, B2 más etcétera, etcétera, Cn por Bn. La transformada del neutro, a ver, es igual al neutro de llegada. ¿Sí? Ya. Y aquí tenemos la transformada de una combinación lineal, que se puede separar por linealidad en una combinación de las transformadas. O sea, esto puede ser C1 por T de B1
más C2 por T de B2 más Cn por T de Bn, igual al neutro de llegada. Luego, que tenemos aquí una combinación lineal de estos elementos, pero de estos elementos sí tenemos información de estas transformadas, porque en el antecedente sabemos que son independientes. Ese es el antecedente. Así que en el antecedente me dicen que cualquier combinación lineal igual al neutro implica que esos escalares son el cero. Así que esta combinación lineal igual al neutro implicará necesariamente que los escalares son todos cero. ¿Por qué? Porque son, si quiere lo escribe ahí, ¿no? Pues es LI. Este conjunto de las transformadas es LI. ¿Sí? Así que hemos descubierto que los escalares aquí me dan el neutro con solución única. Vamos a ver, solución única. Ya. Pero estos escalares resulta que son los mismos de la combinación lineal de este conjunto de vectores en el espacio de partida. Y con eso probaríamos que este conjunto de aquí, en el espacio de partida, también son independientes. O sea, porque hemos encontrado que estos escalares son cero con solución única, pero aquí en el desarrollo estos escalares son los mismos que provienen de la combinación lineal de acá. Así que aquí también podemos concluir que el conjunto de B1, B2, porque aquí teníamos que averiguar, ¿no?, cuáles eran las soluciones de los C, y tenemos que esos escalares eran cero con solución única, así que este también es LI. Ese también es LI. Ahora, para mostrar un poco la diferencia que hace la flecha, porque yo creo que la semana pasada había puesto la flecha en el sentido contrario, ¿no? Si esto es LI, entonces este de acá es LI, y eso era falso. ¿Sí? En cambio, puesto como en este sentido la flecha, esto me queda verdadero, y este enunciado es verdadero. Entonces, a ver, voy a mostrar en qué partes que falla el enunciado en el sentido contrario. Voy a escribirlo aquí. Voy a borrar esta cosa. A ver, este se supone que este es el que es falso. ¿Sí? El que va de aquí para acá, esto es falso. En cambio, el de acá para acá, esto es verdadero. ¿Sí? Yo voy a mostrar, este es falso y creo que lo habíamos analizado la semana pasada y se puede ver facilito con un contraejemplo por qué es falso. Pero no lo hagamos, o sea, lo voy a analizar sin el contraejemplo. Espérense en que estoy recibiendo mensajes. Un momentito. A ver,
Ya, decía. Entonces, en el antecedente aquí es lo contrario. Se afirma que esto es LI. Suponiendo que lo hago de nuevo, analizando la estructura lógica, tenemos siempre el P, entonces Q. Supongo que el antecedente es verdadero. Y en el antecedente se afirma que alfa 1 por B1, etcétera, hasta alfa n por Bn igualado al neutro de B. El espacio de partida implica, porque es que es LI, ¿no? Implica que los alfas son todos ceros, con solución única. Esa es independencia lineal. Ya. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo ahora? Esto es el antecedente aquí. Ahora yo digo, ¿y cómo yo averiguo que esto sea también LI en el consecuente? Y aquí es donde viene, o sea, lo estoy haciendo como ejemplo o enseñanza de métodos de demostración. Ahora tengo que averiguar si esto es independiente. Ya. Entonces, sucede lo siguiente. Vamos a averiguar si este conjunto en el consecuente es independiente o no. Hacemos la combinación lineal. Yo qué sé, C1 por C1 por la transformada de B1 más C2 por la transformada de B2 hasta Cn por la transformada de Bn igual al neutro de W. Ya. Es igual al neutro de W. Ahora, podemos hacer como el paso contrario, ¿no? O sea, esta es una combinación lineal de transformadas. Podemos agrupar y nos queda la transformada de C1 por B1 más C2 por B2 más etcétera, etcétera, Cn por Bn igual al neutro. ¿Sí? Al neutro de W. Entonces, aquí es la parte que falla. ¿Sí? Por el hecho de que la transformada de un vector me da el neutro, no significa que este vector sea el neutro. Si este vector fuera el neutro, entonces, claro, ahí sí se cumple, porque cuando esto es el neutro, miren qué pasa cuando esto es igual al neutro, entonces los escalares son cero, como dice el antecedente. Pero aquí esa es la parte, el paso que yo no puedo dar, ¿sí? Yo no puedo afirmar que esta transformación de este elemento me da el neutro y que ya por eso esto de aquí adentro es el neutro, ¿sí? Ahora, como ese es un error conceptual que se presenta frecuentemente con los estudiantes, yo estoy haciendo énfasis porque puede volver a pasar, pero voy a escribir ahí arriba algunas cosas a ver si les ayuda. A ver, hagamos de cuenta que es una función de variable real. Si usted tiene f de x, sí, yo qué sé, una función cualquiera. O sea, si usted tiene que una función evaluada en x es igual a 0, yo no puedo concluir que x sea 0. O sea, solo porque la función pasa por 0 no significa que x vale 0. ¿Sí? Así que si yo escribo este enunciado, esto es falso. ¿Sí? Hablando de funciones de variable real. Eso sería falso. ¿Sí? Y si les pido un contraejemplo, pues búsquese una función que pase por 0 cuando x no es 0, que es una función, haría el antecedente verdadero y el consecuente falso y hace todo falso, ¿no? Por ejemplo, esta función, y igual x menos 3. ¿Eso cuándo es 0? Eso es 0 en x igual a 3. O sea, si esta función en sí. Contraejemplo, f de x igual a x menos 3. Dice, a ver, ¿cuándo esto es 0? Igualamos a 0 y concluyo que x debe ser 3. Entonces, que la función sea 0, antecedente verdadero, aquí me afirma que el x, que consecuentemente el x debe ser 0 y esto aquí es falso. ¿Sí?
Entonces, ese es el fenómeno que está pasando aquí. O sea, el hecho, ojo, que estoy insistiendo del tema, el hecho de que una transformada de un elemento me da el neutro no significa que este elemento de aquí también sea el neutro. Ahora, es cierto en transformaciones lineales lo contrario. Lo contrario sí es cierto, que si esto es el neutro, su transformada es el neutro. ¿Qué es lo que aplicamos aquí? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Si esto es el neutro, entonces su transformada es la transformada del neutro, que es el otro neutro. ¿Sí? Este paso de aquí, esto sí es cierto, pero este es lo contrario. Bueno, voy a sumarizar acá arriba, pero ya con transformaciones lineales. A ver, sería algo así. Este es un teorema que ya lo deben haber visto porque es uno de los primeros que se estudia. Si B es el neutro de partida, entonces la transformada de ese vector es el neutro de llegada. Ya, ese es el teorema, este sí se lo ha visto porque es uno de los primeros que se ve, que le dicen la transformada del neutro es el neutro. Ya, pero este sí es correcto. ¿Sí? Pero este de aquí no. Sí, si la transformada de B me da el neutro de llegada, entonces B es el neutro de partida, esto no. Mejor dicho, esto ni existe. Lo que sí podemos concluir es que si la transformada de un vector me da el neutro de llegada, entonces, esto sí es cierto, este vector está en el núcleo. Eso sí podemos concluir. Pero no podemos asegurar que este vector sea el neutro. Todo depende de qué. Depende de si en el núcleo hay solo un vector que es el neutro, porque es un subespacio, o a lo mejor en el núcleo hay muchos más vectores. Es decir, esto va a depender de si la transformación es inyectiva o no. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está fallando para poder concluir si ves el neutro es saber si es inyectiva o no lo es. Como no sabemos, solamente podemos decir que esto está en el núcleo, por eso su transformada es el neutro. Por eso sí, pero no podemos afirmar que ese vector sea el neutro. Sí, entonces aquí es donde falla el razonamiento, perdón, donde falla el razonamiento lógico aquí, o sea, donde se corta, ¿no?, el hilo. Aquí llego a que esta transformada es el neutro y lo único que puedo concluir es que C1, B1, más C2, B2, más etcétera, CN, BN, lo único que puedo concluir es que esto está en el núcleo. Y ahí se me acaba la vía A, porque ahí yo digo, ahí, ¿cómo yo pruebo que esto es el neutro? No tengo ningún elemento para decir que esto es el neutro. Si yo llego a demostrar que esto es igual al neutro, claro, ahí aplico el antecedente, porque una vez que es igual al neutro, en el antecedente, como es LI, ya sé que los escalares son cero. Pero aquí es donde estoy varado. O sea, no puedo concluir que esto es el neutro. ¿Por qué? Porque yo no sé si es inyectiva. Recuerden, ¿no?, la caracterización de inyectividad. ¿Sí? Inyectiva, sí, tenía una definición horrible, pero sabemos que es inyectiva cuando lo único que hay en el núcleo es el neutro. Entonces, si fuera inyectiva, de una dice aquí sí, esto es el neutro. Y una vez que es el neutro, aplico el antecedente. Pero no sabemos. Así que este teorema se detiene, este enunciado, ¿no?, el desarrollo, usted se bloquearía aquí, y aquí es donde usted empieza a buscar el contraejemplo. Y usted dice, a ver, vamos a ver en las funciones prototipo, ¿cuál de esas no es? ¿Cuál de esas me muestra un contraejemplo esto? Sí. No sé si está claro más o menos el razonamiento que he hecho. Sí. Entonces, en este sentido, esto es falso. En el sentido contrario, resulta que es verdadero. Sí. Pero el paso crítico es justamente lo que les mostré aquí arriba. Esto. Este aquí solo nos permite concluir que esto está en el núcleo. Y ahí hay que ver qué cosas hay en el núcleo. ¿Sí? Por eso es que el contraejemplo, uno de los contraejemplos más fáciles es de que es la transformación trivial.
Sí, la transformación trivial, todo el mundo está en el núcleo, porque todo el mundo se transforma en el neutro. Es como todo el mundo está en el núcleo, no puedo afirmar que esto sea el neutro, y ya con eso muestro que esto es falso. Sí. No sé si hay preguntas. Ok, voy a poner otro ejemplo. Y ustedes me dicen, yo qué sé. A lo mejor sí es, a lo mejor no es falso, verdadero. Voy a escribir aquí. CAT, una transformación lineal de W, y sea este conjunto un subconjunto de B. El enunciado va así. Si la transformada de B1, la transformada de B2, etcétera, hasta la transformada de Bn, genera a W, entonces estos vectores B1, B2 hasta Bn genera a B. O sea, yo les digo de una que este tipo de temas, o sea, casi todos los profesores hacen énfasis porque suele ser tema de elección, no sé. Hay otros paralelos en donde específicamente les mandan a demostrar, son como 8 teoremas en total. O sea, 8 enunciados, algunos salen ciertos y otros no. Pero es para que usted gane una comprensión de qué es lo que le pasa a un conjunto cuando se lo transforma. O qué le pasa a la preimagen de un conjunto. Como aquí, que me dicen, a un conjunto, no me dicen si las transformadas generan a W al de llegada, entonces los vectores originales generan a B. Vaya uno a saber si eso es cierto o no. Vamos a ver. Entonces, de nuevo, primero mantenemos la calma. Segundo, averiguamos la estructura lógica. Esto siempre un P, entonces Q. Así que estamos siempre con esta estructura. Y según eso hay un modo de demostrar, ¿no? En este caso yo siempre, o sea, casi siempre lo más común es el método directo, ¿no? Poniendo ponen. Supongo el antecedente verdadero. Entonces, vamos a suponer que el antecedente es verdadero. Significa que el espacio W es generado por este conjunto. Sí. O sea, yo podría ya lanzarme a ver qué pasa en el consecuente. Pero, o sea, antes de eso hay que ser paciente y ver, o sea, ¿esto qué significa que W es generado por este conjunto? Te revisan sus apuntes, la lista de definiciones, significa, te dice, significa que para cualquier elemento de W, vamos a ver, esto significa, es equivalente a decir que para cualquier elemento de W existen escalares, llamémoslos alfa i, alfa sub i, tal que este elemento de W se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores de acá. Ahí está. O sea, esto es lo que significa ser
generado por, que este conjunto sea generado por el de acá, significa que todos los elementos de aquí son combinaciones lineales de estos. Existirán escalares que hagan que estas combinaciones lineales me produzcan cada elemento de este lugar. Sí, eso es el antecedente. Ahora, vamos al consecuente. En el consecuente afirman que esto genera a todo B. O sea que yo debería probar que cualquier elemento de B, sí, que cualquier elemento de B es una combinación lineal de este conjunto de vectores. Vamos a ver, tomemos un sea B un elemento arbitrario, cualquiera, desconocido, no sé, de B, cualquiera. Tenemos que de algún modo probar que esto es combinación lineal de estos de aquí. Vamos a ver. A ver. Yo ahí no tengo ninguna información, pero como está en B, yo lo puedo transformar, ¿no? Está aquí, lo transformo y lo mando acá. ¿Sí? Entonces yo digo, T de B, esto está, T de B está en la imagen. Sí, pero la imagen obviamente es un subconjunto de W, así que T de B está en W. Y como T de B está en W, pero ahora sí el antecedente me dice que W está generado por esto de aquí, entonces este elemento que está en W también estará generado por esto de aquí, porque una vez que está en W, en el antecedente se dice que esto es, este W está generado por estos vectores. Así que yo aquí sí puedo concluir que existen escalares, llamémoslas alfa sub i, tales que T de B se ha generado por estos de allá. Alfa 1 por T de B1, más alfa 2 por T de B2, etcétera, etcétera, hasta alfa n por T de Bn. Y aquí es el relajo. Porque ustedes dirían, bueno, ¿y ahí cómo hago? No es que podemos simplemente cancelar esta T con todas estas T, como para llegar a la expresión degenerada aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Veamos qué se puede hacer. Se podría, a ver, dependiendo de cada estudiante, porque aquí a mí se me ocurren ya varias cosas. Una de las cosas que se me ocurre es agrupar aquí por linealidad así, ¿no? T de alfa 1, B1, más alfa 2, B2, más alfa n, Bn, ¿sí? Pero esta es la parte que no, hasta aquí llegamos, y usted diría, ok, no puedo cancelar esta T con la T, se podría si T fuera invertible, usted dice, a ver, podría cancelar si T es invertible, y ya pruebo que B es una combinación lineal de esto, y probaría el consecuente, ¿sí? Pero no puedo cancelar la T porque T no es invertible, buscamos información por aquí, pero nada nos dice que T sea invertible, así que no podemos cancelar esa T. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos llevar esto al lado derecho y agruparlo con todo, ¿no? Y aquí me queda neutro. Esa es la otra cosa que se me ocurría. Esto lo paso a restar acá y aquí me queda neutro, entonces me quedaría así, más o menos. O mejor dicho, esto pasémoslo a restar al lado izquierdo, me va a quedar aquí menos, lo paso a restar, y aquí igual a neutro, neutro de llegada, porque estamos con las TEN, ya. Entonces una vez que estamos así, agrupamos otra vez, sería tipo T de B menos alfa 1 B1 menos alfa 2, pasando a restar.
alfa 2 B2 menos alfa n por Bn igual a neutro W. Y miren lo que tenemos. Otra vez una expresión de que la transformada de algo me da el neutro. Yo no puedo concluir que esto va a ser el neutro. ¿Sí? Así que ustedes dicen, a ver, esto de aquí no puedo afirmar que sea el neutro, porque este es el corolario esto sí es un teorema, ¿no? Si la transformada de un vector es el neutro, yo lo que puedo decir es que ese vector está en el núcleo. Eso sí puedo decir. Entonces aquí, yo lo que puedo afirmar es que esto pertenece al núcleo. Pero no puedo decir que esto sea el neutro. ¿Qué me faltaría para decir que es el neutro? Yo necesitaría saber que T es inyectiva. O que T es un isomorfismo. Y con eso sí, yo diría, bueno, esto está en el núcleo, pero si es inyectiva, lo único que hay en el núcleo es el neutro, así que esto sería el neutro. Y ahí sí despejaría otra vez, ¿no? Y me quedaría que B es una combinación lineal de estos conjuntos en el consecuente, y el consecuente sería verdadero. Pero no sé qué hay en el núcleo. ¿Sí? Me falta una información y aquí yo me bloqueo. ¿Sí? O sea, ya no sé qué más hacer. No puedo cancelar la T. O sea, no la podía cancelar porque no era invertible. Y aquí no puedo afirmar nada más porque T no es inyectiva. Me falta información. Así que aquí yo estoy bloqueado. En este momento, en vez de paniquearse, usted va a la lista de funciones prototipo, que era el cuadro que les puse al inicio, y usted ahí en ese momento se pone a averiguar, a ver qué transformación toma un conjunto de vectores que genera al conjunto de llegada, pero sus preimágenes no generan el conjunto de partida, porque estoy viendo que estoy bloqueado aquí. Debería como ser falso, ¿no? A ver, entonces voy a poner un contraejemplo aquí en el lado izquierdo. A ver, sería, por ejemplo, me parece que la transformada de proyección canónica es un buen contraejemplo. La proyección canónica de las funciones prototipo era algo así, ¿no? Es una transformación lineal que va de R3 a R2, o algo parecido. A ver, pongamos R3 a R2. Convierte un vector de R3, lo convierte en un vector de R2. Ya, tengo esa transformación que se llama proyección canónica. Ese tumbar algo. Bueno, tomo, para hacer el antecedente verdadero, tomo un conjunto que genera el conjunto de llegada. Porque eso dice el antecedente. Esa puede ser la base canónica, ¿no? La base canónica de R2 genera al conjunto de llegada. Pero ¿quién es la preimagen de allá? ¿Quién sería la preimagen de estos dos vectores? Hay muchos, habría que conseguir un conjunto, no, necesitamos un conjunto así. Podría ser algo así. A ver, ya estoy construyendo esta cosa. A ver, podría ser este conjunto de vectores en R3. A ver, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ya. Estos dos están en R3, así que están en el conjunto de partida, que tiene dimensión 3, pero no generan a R3 porque son solo dos vectores. No pueden generar. ¿Sí? Esto no genera a R3. Pero al transformarlo con esta regla de correspondencia, que se llama proyección canónica,
este conjunto se me convierte en el de aquí, 1, 0, 0, 1. Pero esta sí es la base canónica de R2, y este sí genera a R2. Entonces, con este ejemplo, yo tengo un conjunto que hace el antecedente verdadero, porque en el antecedente se afirma que esto genera al de llegada, y esto sí genera al de llegada, pero esto de acá debería generar al de partida, al espacio de partida, pero eso no está ocurriendo. Este no genera el espacio de partida. Es decir, el hecho de que la transformada de un conjunto genere al espacio de llegada no garantiza que sus preimágenes, estas acá, vayan a generar el espacio de partida. O sea, el hecho de que esto genere al de llegada no garantiza que esto genere el de partida. Así que esto está siendo falso en el consecuente. Y verdadero implica falso, hace que todo sea falso. Entonces esto sería el contraejemplo. Contraejemplo para el enunciado que está aquí. Ahora, ¿yo cómo sé cuándo usar contraejemplos o cuándo no? Simple. Tiene que estudiar. Ahí sabe. No, ya. Lo que quería decir es que usted tiene que estudiar y... A ver. Usted tiene que estudiar la linealidad y cómo se aplica. Y en el momento en que se bloquea, como aquí que yo me bloqueé, hay dos opciones. Una, que el enunciado es falso, por eso es que estoy bloqueado. O sea, es que es imposible ir más allá. Entonces ese es un buen momento de buscar un contraejemplo. O si no, la otra opción es que usted no estudió y está bloqueado porque no estudió. Entonces usted, ya, pues ahí tiene la eterna duda. ¿Estaré bloqueado porque no estudié? ¿O estaré bloqueado porque esto de verdad es imposible y mejor busco el contraejemplo? Entonces ahí es que se paniquea. Entonces por eso les digo, es que tiene que estudiar. O sea, en algún momento usted se bloquea. El momento en que uno se bloquea, porque uno no puede seguir más allá con la información dada en el problema, en ese momento es el momento de buscar un contraejemplo. Usted dice, a ver, ya, esto no puedo seguir, sospecho que es falso, vamos a ver algún contraejemplo. Entonces yo les puse 4 funciones prototipo para que busquen contraejemplos con esas 4 funciones. Algunas serán, algunas no, por ahí. Ejemplo es ejemplo, para contraejemplos sí se valen los ejemplos, ¿no? No sé si hay preguntas. Profesor, y si me dan algo que es falso al ojo, yo tengo que hacer todo eso, puedo poner el contraejemplo de una. Claro, si es falso al ojo, usted puede poner el contraejemplo de una. Sí. Dice, a ver, esta función de aquí, podemos ver con este conjunto, tal, como se puede ver, es falso. O sea, sin hacer este desarrollo, como usted dice. Usted ve esto y usted dice, ay, esto lo estudié ayer, así que ya sé que es falso. Entonces sí, usted al ojo dice, es falso, puede ir directamente al contraejemplo. Sí. Eso sí, sí se vale. O sea, lo que pasa es que a veces en los exámenes les ponen algo que usted nunca ha visto. Entonces, claro, ahí le toca desarrollar un poco, pero ¿cómo uno sabe en qué momento las cosas están fallando ya horriblemente? Es cuando uno se bloquea. Cuando uno se bloquea es que uno dice, a ver, es mejor buscar un contraejemplo. A ver, creo que hay actividad en el chat, déjeme ver qué hay. Dice allí, ¿puedo explicar? Ah, ya. Me parece que me preguntan de estos dos, ¿no? Sí, es que esta es una fuente de confusión con los estudiantes y por eso los he puesto allí. O sea, este es un teorema, el primerito es un teorema conocido. Es decir, si B es el neutro, su transformada es el neutro en el conjunto de llegada. Eso sí. Ese es uno de los primeros que tienen que haber visto. Casi después de la definición se da ese teorema. Ahora, el siguiente es el que no es tan fácil y por eso lo he puesto aquí. ¿Sí? Es que va en el sentido contrario. Si la transformada de un vector es el neutro, yo no puedo afirmar que
este vector de aquí, si la transformada me da el neutro, no puedo afirmar que ese que está ahí justamente es el neutro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque todo depende de si la transformación es inyectiva o no. O sea, lo que sí sabemos, por definición de núcleo, porque en el núcleo, ¿qué hay? En el núcleo están los vectores que se transforman en el neutro. Así que si la transformada de un vector me da en el neutro, de ley ese vector tiene que estar en el núcleo. Eso sí puedo afirmar. Hasta ahí. Ya. Pero no puedo afirmar que esto sea el neutro. El único modo de afirmar que esto sea el neutro aquí es que el núcleo sea todo el neutro, y eso solo sucede cuando la transformación es inyectiva. O sea, recuerden aquí, ¿no? En paréntesis. Si T es inyectiva, así, ¿no? Es inyectiva. Mejor dicho, es así. T es inyectiva, así y solo si el núcleo solo contiene al neutro. Entonces, claro, si T es inyectiva, ahí yo puedo decir que este es el neutro. O sea, sé que es el núcleo, pero si T es inyectiva, lo único que hay en el núcleo es el neutro, entonces sí. Pero si no me dan esta condición, no puedo afirmar esto de acá. Entonces, esa es una de las... Aquí yo me he bloqueado justo en este caso, ¿no? Pasé todo al otro lado, lo igualé al neutro, agrupé por linealidad y me queda la transformada de este vector me está dando neutro. Ahí aplico eso que digo. O sea, si esto me da neutro, es porque esto está en el núcleo. Hasta ahí sí. Ahora, leo bien el ejercicio y digo, a ver, ¿hay algo que me indique que la transformación es inyectiva? Yo qué sé. Aquí en este ejercicio no me dicen nada de eso. Entonces, como no sé si es inyectivo o no, no puedo afirmar que esto sea el neutro. Solo puedo llegar a que esto está en el núcleo. Hasta ahí puedo llegar. Entonces aquí me bloqueo. O sea, como que digo, llego hasta el núcleo, pero ¿sí? O sea, ya no puedo hacer nada más. Yo necesitaba probar que esto genera B. O sea, necesitaba probar que este vector cualquiera era una combinación lineal de estos aquí, ¿no? Y eso me falta. Sí. Si yo supiera que esto es el neutro, ahí sí puedo despejo, ¿no? Si esto fuera igual a neutro, ahí despejo B y me queda justo la combinación lineal que necesito para probar que genera AB. Entonces aquí yo me bloqueé y ahí cuando yo digo, es el momento de buscar un contraejemplo, porque aquí me bloqueé. O sea, me bloqueé y yo sé que no es que no estudié, sino que me bloqueé porque ya no se puede seguir. ¿Alguna pregunta? No sé si está más claro. No sé. Entonces sí, yo sí les recomiendo en la lista de teoremas tener ahí bien señalado, ¿no? Si algo se transforma en el neutro, significa que ese algo es parte del núcleo. Eso sí. Es lo único que podemos decir. Y ahí entre paréntesis, adicionalmente, si es que usted sabe que es inyectiva, o isomorfismo, porque un isomorfismo es inyectivo, ahí sí podemos decir que el núcleo es el neutro y ahí sería el neutro, pero ahí sin esa información no podemos seguir más allá. Entonces, hay muchas cosas de estos enunciados que cambian cuando uno dice que... Una pregunta. Perdón, no se escuchó bien el audio que decía. Una pregunta. Y si nos dicen que ambos espacios son isomorfos, igual no podemos asegurar nada, ¿no? Claro, todavía no podríamos. No porque, o sea, no diría que, en fin, esa transformación sería un isomorfismo. Exacto, ese es el motivo. Espacios Ah, isomorfos ok. es donde se puede tener un isomorfismo, ¿no? Pero no es que está garantizado que sea un isomorfismo. Sí, sí, exacto. Entonces, por ejemplo, modifiquemos este problema. O sea, para mostrar cómo es que sea T una transformación lineal, pero si yo digo
¿Qué es un isomorfismo? O sea, si yo pongo aquí, por ejemplo, ¿qué es un isomorfismo? Ahí ya cambia todo. O sea, porque isomorfismo significa que es inyectiva y es sobreyectiva. Que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces ustedes ya no estaríamos bloqueados aquí. Porque una vez que sabemos que es inyectiva, el único elemento que hay en el núcleo es el neutro. Y ahí ya puedo afirmar pues que esto está en el núcleo, sí, pero lo único que hay en el núcleo es el neutro, así que esto debe ser el neutro. Y una vez que ya lo tienen allí, ahí despejan, ¿no? O sea, toda esta expresión es igual al neutro. Ahí despejan B, B queda alfa 1, B1 más alfa 2, B2, etcétera, hasta alfa n, Bn. Es decir, que al vector B lo escribieron como una combinación lineal de estos vectores. Así que en efecto, para cualquier B, encontraran esta combinación lineal, significa que B genera, o sea, que este conjunto genera a todo B. Porque sin importar que B, o sea, es una letra, no le di ejemplos, sin importar que B, yo con este procedimiento encuentro una combinación lineal que me produce ese B. Así que en efecto, este conjunto está generando a todo el espacio B. ¿Sí? Pero ¿qué me permitió avanzar aquí? El hecho de saber que era inyectiva. ¿Sí? No sé si hay preguntas. No, profesor, todo está entendido. Ya.